No sigas cometiendo este error de entrelazar los estribos de esta manera, dejando un espacio muy reducido en este punto. Vamos a presentar los errores de la configuración de estribos. En primer lugar, tienes que saber que cuando se utilice más de un estribo, estos se deben sobreponer. Además, también te recalco que aquí puede haber grapas o ganchos suplementarios, pero no es el caso de este video tratar de ellos. En este video vamos a descubrir por qué debemos entrelazar los estribos y cuál es ese espacio mínimo que debemos entrelazarlos según la normativa. ¿Por qué es importante entrelazarlo con un espacio considerable? Justamente para evitar ese tipo de errores, ya que aquí en este punto tenemos espacios reducidos que pueden servir como tamiz o como colador para el agregado grueso, lo cual genera un vaciado no uniforme que trae consigo un elemento más débil. Cuando se realiza el vaciado del concreto, al ser una mezcla compuesta, es decir, tenemos materiales finos y gruesos, los gruesos podían quedar atrancados por estos puntos por tener esa separación reducida. Recuerda que el espaciamiento mínimo en aceros longitudinales de columnas es de 4 centímetros. ¿Y por qué la norma nos exige un mínimo de 4 centímetros y en vigas un mínimo de 2,5 centímetros? Es claro, en elementos verticales, al ser más complicado su vaciado, necesitamos un mayor espaciamiento de las barras, ya que tener espaciamientos menores a 4 centímetros nos van a traer problemas de cangrejeras u hormigueros como lo conozcas. Aparte de tener estos vacíos y segregación del agregado en estos puntos, ¿qué otro problema vamos a tener aparte de la resistencia a compresión? Aparte de la resistencia a compresión que va a ser menor por tener vacíos en la parte interna del elemento, vamos a tener una deficiencia de desarrollo del acero transversal. Como ya se vio en videos anteriores, el refuerzo transversal o los estribos tienen diferentes funciones. En este caso vamos a presentar dos de las principales, que es evitar la falla por corte y dar confinamiento al elemento, incrementando la resistencia a compresión y evitando el pandeo del refuerzo longitudinal. En ambos casos se está generando tensiones en el estribo. ¿Qué sucedería si en esta parte tuviésemos vacíos? La barra no se desarrolla correctamente, ya que si tomamos el punto crítico al medio, suponiendo que por ahí pasa la grieta y tenemos las mayores tensiones, estas van a ser transferidas al concreto, es decir, el acero transfiere las tensiones a través de las corrugaciones hacia el concreto. En este caso, si se genera una tensión en el acero, esta se transmite al concreto. De esta manera. Si las barras están muy juntas, como en este caso donde no se ha entrelazado correctamente los estribos, las barras no pueden desarrollarse. Recuerda, por ejemplo, cuando vemos el acero longitudinal, estas barras deben tener un espaciamiento mínimo. Uno es para evitar las cangrejeras y dos es para que las barras puedan desarrollarse, ya que si están muy pegadas, se comportan como un solo elemento y se genera una falla unificada, es decir, se produce deslizamiento de ambas barras respecto al concreto. ¿Y cuál es el problema si el estribo es cerrado en este caso? Bueno, al no poder transferir las tensiones hacia el concreto, estas se van a concentrar en las esquinas, siendo estas esquinas mucho más vulnerables, por ende, es más probable que el elemento falle. ¿Cuánto debo entrelazar los estribos? Según la normativa. Bueno, para ello vamos a recurrir a la normativa ACI en el capítulo de muros estructurales sismorresistentes, en el capítulo 18, donde se trata los elementos de borde. Es allí donde está la información. Dicha información considero que también es pertinente transferirlo al tema de columnas. ¿Por qué? Porque cuando se trata de elementos de borde, en muchas ocasiones nos remite a ir al apartado de columnas de pórticos especiales resistentes a momento. Finalmente, ¿cuánto debe superponerse los estribos? La norma es clara, nos dice, elige al menos el menor de los siguientes valores, 15 centímetros o
2/3 del espesor o ancho de la columna, siendo esta medida B. Supongamos que esta es una columna o elemento de borde cuyo ancho es 30 centímetros. ¿Cuánto sería la superposición mínima de estos estribos? Bueno, vamos a calcularlo. Si calculamos 2/3 de B, B es 30 centímetros, tenemos que nos da 20 centímetros. Nos dice, elige al menos el menor de estos dos. ¿Cuál es el menor? 15 centímetros. Entonces, como mínimo, estos estribos deben superponerse 15 centímetros.